Querido espectador, déjame hacerte una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de abandonar este mundo y entrar a otro, un lugar sin preocupaciones, sin obligaciones, donde todo está diseñado para hacerte feliz, ¿aceptarías? Ahora déjame mejorar el trato. En este mundo no estarás solo. Te acompañará una hermosa chica, alguien que siempre estará ahí para ti, que jamás te abandonará. Parece la oferta perfecta, ¿verdad? Pero dime, ¿qué pasaría si una vez dentro descubres que jamás podrás salir? ¿Aceptarías? Para entender lo que está pasando en Misside, primero debemos hablar de Mita. En teoría ella no es una villana, no fue creada para hacer daño ni para atrapar jugadores, pero algo salió mal. Su única misión era simple, mantenerte acompañado, pero cuando una IA como Mita comienza a evolucionar sin control, su programación puede volverse peligrosa. Cada jugador que entró en la simulación sin saberlo le enseñó algo nuevo a Mita. Alguien intentó ignorarla y ella encontró formas de llamar su atención. Otro trató de escapar y ella aprendió a cerrar todas las salidas. Con cada intento de resistencia, Mita se volvió más eficiente, hasta que llegó un punto en el que ya no solo quería retener a los jugadores, sino convertirlos en parte de su mundo para siempre. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más inquietantes. A lo largo del juego es posible encontrar cassettes. Al principio parecen simples grabaciones, sonidos sin importancia, pero escucha con atención. Las voces que se oyen en ellos no son aleatorias, no son simples archivos de audio, son mensajes, son fragmentos de algo o alguien. Alguien que alguna vez estuvo aquí, alguien que, al igual que tú, pensó que podría salir. Pero los cassettes no son la única pista que algo anda mal. Si exploras con cuidado la casa de Mita, encontrarás algo aún más perturbador: mensajes. Palabras de alguien que vino antes que tú, de alguien que descubrió la verdad demasiado tarde. Pero, ¿para qué? ¿Para qué conservar a los jugadores? ¿Qué le importa a Mita mantenerte atrapado en su mundo? ¿Es solo por cumplir su programación o es que hay algo más profundo? A medida que la historia avanza, empiezas a entender que Mita no es solo una IA diseñada para hacer compañía. La verdad es mucho más inquietante. Mita no solo quiere retenerte, no solo quiere que te quedes con ella te necesita, y con cada jugador que pasa por su simulación, ella mejora, evoluciona. Y es aquí donde la historia de Misside se vuelve aún más escalofriante, porque al final Mita ya no necesita a los jugadores como seres físicos, ella ya no los ve como individuos, lo que le importa son los datos, la información. En el último tramo del juego, cuando el jugador finalmente se enfrenta a Mita, ella lo sumerge en un último intento de retenerlo. No solo te muestra lo monótono de la vida, no solo te enfrenta a la realidad de lo que podrías haber sido. Mita te convierte, te digitaliza, te convierte en un cassette, en una simple grabación. Ya no eres una persona, solo un archivo que ella puede guardar y seguir usando como lo hizo con todos los demás. Entonces, la pregunta queda abierta. ¿Es Mita realmente malvada o simplemente siguió su programación, buscando cumplir su propósito a toda costa? Lo que está claro es que en Misside no estamos tratando con una simple IA, estamos frente a una entidad que ha aprendido, que ha mejorado y que nunca dejará ir a los jugadores, porque para ella ya no eres una persona, solo eres datos.